Brújula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Así piensan los mexicanos. Ay, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Mira nada más con qué te recibimos. Hermosa estampa, ¿no? Sí. Hermosa estampa. Para los amigos de la radio, ¿cómo se las venderías? ¿Cómo les vendería? Uno de los edificios insignia de la Ciudad de México, construido ya hace más de un siglo, el Palacio de Bellas Artes, luce hermoso con la luz del amanecer. La contaminación. Un fondo azul de un cielo relativamente azul, y la modernidad del Nuevo México con aquellas torres que empiezan a despuntar en lo que es el principio de la Avenida Reforma. Exacto, óndale. Debería de ser. ¿Por qué no te conviertes en el cronista de la Ciudad de México? Sería un honor. Sí, ¿no? Sería un honor. Hay varios. Por ejemplo, varios, yo admiro mucho, que no tiene ese título, pero sí hay alguien que conoce la Ciudad de México, Héctor de Mauleón. Sí, en esta como nueva generación, para los que somos de mi generación, todavía Salvador Novo hace unas grandes crónicas. Alberto Barranco también, ¿no? Alberto Barranco, sí. Y bueno, hay grandes cronistas, y todos los que amamos la ciudad. Yo no nací en esta ciudad, pero la amo. ¿Veracruzano? La disfrutamos, sí, veracruzano. ¿De qué región? Cordobés. De Córdoba. Cordobés. Ándale. Pero sí es una ciudad que yo he disfrutado prácticamente desde casi el día en que se inaugura la Torre Latinoamericana. Híjole. Así que ya llovió No, de eso. ya así no que entremos en esos He detalles. visto crecer y cambiar a esta ciudad. ¿Qué cosas no has visto, amo. Adrián? Exactamente. Muchísimas cosas. Oye, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, como es su costumbre, pues siempre nos trae temas de coyunturas, temas de pues también del orden del día, temas de los cuales la agenda informativa pues se basa desde que el presidente de la República anunció esta lucha contra el robo de combustibles, 26-27 de diciembre, una época donde estaban las vacaciones, había poca información, pues no sabíamos la profundidad. Todos sabíamos el tema, lo teníamos, era cotidiano, que un descubrimiento de una toma clandestina, que por desgracia murieron 3 personas en el intento de robar combustible, que hubo tragedias más fuertes como la del 2010 en San Martín Texmeluca, donde murieron casi 30 personas. Era la gran tragedia de las tomas de combustible. Ahorita Blanca nos va a decir el número de personas que han muerto por la de hace 8 días, 8 días, en Hidalgo. Van ya más de 100 personas muertas en ese incidente, lo que se coloca como una tragedia en toda la línea. Tú nos vas a hablar hoy de eso, Adrián. Así es, Jaime, y lo que dices es muy cierto. O sea, la opinión pública tal vez no lo tenía tan enfrente de sus ojos este problema, que es muy antiguo, de las tomas clandestinas, y evidentemente los incidentes de fallas al hacer la toma clandestina, y que había explosiones y que había incluso afectados. Pero yo creo que esto es un poco, si estamos hoy con las metáforas, un poco como quien empieza a tener de repente pequeños lunares en la piel y no le presta atención, y después estos pueden convertirse en algo realmente muy malo hasta llegar a ser verdaderamente un cáncer. Y lo que tenemos, si hacemos este símil, es que ya llegó un punto en donde no podemos dejar o voltear la vista de una situación que se tiene que resolver, indudablemente. Ahí ha estado y se tiene que resolver. Entonces, lo que hicimos nosotros, aparte de estarle dando un seguimiento al asunto del robo de combustible y al combate al robo de combustible en Gabinete de Comunicación Estratégica, fue hacer una encuesta 48 horas después de la tragedia de Tlahuelilpan, y esta encuesta la dividimos en 2 partes. Por uno de los lados, entrevistamos a 300 personas en toda la República Mexicana por la vía telefónica, y por el otro lado entrevistamos a otras 300 personas que viven en los municipios, en las localidades aledañas al municipio donde ocurrió la tragedia. Esto es lo que generalmente conocemos geográficamente como la gran área de influencia de Tula, ¿sí? Así que o la propia refinería. Sí, o sea, está Tula donde está la refinería, pero hay muchos municipios que están muy conectados en actividad económica alrededor de Tula. Queríamos ver si había diferencias de opinión entre la población de toda la República y los muy cercanos al lugar donde ocurrió esto. Y bueno, esto nos encontramos en nuestra lámina número 2. Hay mucha información, toda está en www.gabinete.mx. Es para el análisis realmente importante. Vamos a quienes los están viendo, pueden observar que hay dos columnas
la opinión de la gente a nivel nacional y la opinión de los muy cercanos a la tragedia geográficamente. Lo que tenemos ahora ante la pregunta ¿quién considera es el principal responsable de la explosión derivada de la fuga de gasolina? Hay gran similitud, Jaime, en las opiniones a bote pronto de las personas que entrevistamos. Dos son los grandes actores o factores que la gente a 48 horas después de que había ocurrido este trágico evento señalan como los principales responsables. Tanto a nivel nacional como a nivel local, la respuesta es los mismos pobladores. Los mismos pobladores son actores y fueron responsables y lamentablemente hay muchos de ellos fallecidos. Esta es la opinión tanto de los que viven cerca como a nivel nacional. Y en segundo lugar, los guachicoleros, aquellos que perforan ilegalmente las tuberías y esos son las dos opiniones a solo 48 horas, Jaime, de haber ocurrido el incidente. Hay similitudes. Después de esto, les preguntamos ya de manera directa, hicimos preguntas sobre específicamente algunos actores o instituciones que se empezaron a mencionar inmediatamente después de la tragedia como tener parte de la responsabilidad. Los guachicoleros, la pregunta genera en nuestra lámina número 3, consenso total, 9 de cada 10 personas, tanto a nivel nacional como local, piensan que los guachicoleros tienen muchísima responsabilidad o algo de responsabilidad. Luego, la gente común y corriente de Tlahuelilpan también sale nuevamente muy arriba. Ahora, Pemex, ¿qué tanto Pemex también se dijo o Pemex actuó de manera lenta, etcétera? Así que tanto la gente nos piensa que Pemex tuvo mucha o algo de responsabilidad, digamos 4 de cada 10, tanto a nivel local como a nivel nacional, piensan la responsabilidad de Pemex. Aquí viene algo muy interesante, el ejército. El ejército, solamente 15%, tanto a nivel nacional como local, piensan que la responsabilidad tuvo mucha o algo de responsabilidad el ejército en esto. Y finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas un 9 y un 10%. Esto es porque también inmediatamente después del evento, en las redes sociales empezó a manejar todas estas cosas como queriendo culpabilizar, encontrar rápidas respuestas a un problema que es mucho más complejo que eso. Luego continuamos preguntándole a las personas, porque se habló y se ha hablado mucho de la accionar del ejército. Tú ya habías mencionado la semana pasada, Jaime, en tu programa, que había habido un incidente recientemente en la misma zona en donde hubo agresiones al ejército. A tres militares casi fueron hinchados. Así fueron. Entonces, hubo una persona muerta. Le preguntamos a las personas, ¿consideraban que el actuar del ejército fue adecuado o inadecuado? ¿Sí? Fue una desatención. Lo que tenemos es muy interesante, Jaime. 8 de cada 10 entrevistados a nivel nacional o a nivel local consideran que el ejército actuó de manera correcta, ¿sí? Ya estamos viendo también la nota ayer de Otumba, ¿sí? ¿Sí? En donde nuevamente fueron recibidos de manera no nada amistosa, ¿sí? Exacto. Entonces digamos que hay un consenso a nivel nacional y local de el actuar correctamente del ejército. Me voy a pasar rápidamente porque hay mucha información. Esta otra pregunta es muy interesante, la pregunta número 6. Para usted, las personas que fallecieron y las que se encuentran hospitalizadas, ¿son víctimas o son responsables de su decisión al haber acudido a recoger gasolina, prácticamente a un baño de gasolina, que es lo que estaba, en una alberca de gasolina? Y lo que nos dice es claramente que las personas están diciendo son responsables, 93% y 89% a nivel nacional. O sea, la opinión a 48 horas es de esa naturaleza. Luego, ¿usted considera que el gobierno federal debe de apoyar económicamente a los familiares de los afectados? Esto tiene mucha concordancia con lo anterior. Si fueron ellos mismos responsables, en la lámina número 7, entonces 74, 75%, 7 cada 10 dice no se les debe de apoyar a ellos porque ellos estaban, obviamente, se dice, ahí estaban haciendo y cometiendo, ¿no?, un delito. Exactamente. ¿Okay? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué les voy a pagar si estaban ahí nadie los obligaba
a ir a robar el combustible. Ese es como lo que he exactamente. escuchado yo en Sí. y he leído en algunas Ok. redes sociales. Este otro también es muy interesante porque esa es una nota que, bueno, el gobierno debe de tomar en cuenta en el sentido de si quiere atender a lo que está la opinión pública dice. Se dice que uno de los motivos por los cuales la gente se acercó a la toma clandestina y empezaron a llevarse los bidones, etcétera, es la mala situación económica y la pobreza. Como una Que también es otro especie de argumento que se ha dado. justificante del Exactamente. actuar irresponsable de las personas. ¿Usted cree que es cierto que se hayan involucrado por asuntos de pobreza y de su situación económica? Mayoritariamente las personas dicen, no creo que esa haya sido la razón, ¿sí? Luego ya casi vamos terminando. En el caso imaginario de que se repitiera una fuga provocada de combustible en algún otro municipio de México, ¿usted cree que las personas volverían a actuar igual, o sea, irresponsablemente como los de Tlahuelilpan, o no lo harían? Y aquí se divide ya claramente la opinión de las personas. Para un 47% es no lo harían y 43% no lo harían, pero los demás volverían a actuar igual. Parece ser que no necesariamente esto que fue terrible, que sigue siendo terrible, siguen muriendo, Sí, haya claro. sido una detención a que las personas dejen de hacer esto. El problema es muy complejo, Jaime, es realmente muy complejo, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero estas son unas cifras para la reflexión del ¿En dónde pueden ver todo? Porque vienen más láminas. ¿En dónde las pueden ver todas? www.gabinete.mx. Lean los números y cuéntense su propia historia. Vale la pena reflexionar sobre lo que está pasando. Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, gracias y muy buenos días. A ustedes. Blanca, ¿cuántos muertos por desgracia van en esta tragedia? Pues mira,